¿Cuál es la génesis de los derechos de datos personales? ¿Cómo funciona? O sea, el conocimiento debe de ser público. Claro. El conocimiento en como abstracto. ¿El conocimiento es un derecho social? Voy a tratar de no ser técnico con lo que te voy a decir. Los jodidos no cuentan. Y entonces, ahora por ley, como tú eres libre y eres igual, pues entonces participas en el debate público. Todos estamos llamados a participar en el debate público. Pues hacemos que muchos participen, pero muchos que a lo mejor no tienen ni idea de qué participar. Hoy tenemos un programa súper especial, tenemos un invitado de lujo, una persona que nos ha acompañado desde muchos ángulos, y quiero presentarles al doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, quien es actualmente el director general del Centro de Estudios Superiores en materia de justicia administrativa y fiscal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es doctor por la Universidad Panamericana y licenciado por la Panamericana. Tiene unos segundos estudios doctorales por la Universidad de Salamanca. Es copresidente de la Fundación de Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en más de 14 países de la región. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y secretario académico del posgrado de Derecho de la Universidad Panamericana. Obviamente es docente, es un docente de licenciatura y de nivel posgrado. Es autor de más de 20 artículos sobre derecho de la información para diversas revistas especializadas. Es autor de 9 libros en la materia de libertades normativas. Ha dictado conferencias en materia de derecho a la información y protección de datos personales a nivel nacional e internacional. Es profesor visitante en distintas universidades de Iberoamérica, entre las que destacan la Austral, la Universidad de Piura y la Universidad de Salamanca en España. Participa en diversos medios masivos de comunicación en temas de derecho de la información y protección de datos personales. Fue durante 5 años director de contenidos y conductor del programa de televisión Ante la Ley en el Canal Judicial en México. Fue designado por mayoría absoluta en la 62 legislatura consejero honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sin duda una eminencia y un queridísimo amigo. Guillermo, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Gerardo, y a tus órdenes. Bueno, pues hoy quisiéramos platicar contigo, aprovechar que estás aquí, que podemos revisar una cantidad de temas importantes. Queremos comenzar por el principio siempre, y como vamos a hablar de temas de datos personales, de estos derechos de tercera generación, me gustaría que nos explicaras, que pusieras una tabla base para empezar a construir la plática y las preguntas a partir de eso. ¿Cuál es la génesis de los derechos de datos personales? ¿Cómo funciona? Fíjate que esta pregunta es muy interesante, porque normalmente cuando hablamos de protección de datos no nos preguntamos de dónde salió esta idea de proteger esos datos, ¿no? Y resulta muy interesante que si hacemos una revisión histórica, pues toda la información que se genera en absolutamente toda la historia de la humanidad pues está repleta de datos, ¿no? Lo cierto es que hasta mediados del siglo XIX, ya hacia mediados finales del siglo XIX, empieza a haber una preocupación en concreto por un nuevo derecho que empieza a aparecer ahí, que es el famoso derecho a la privacidad, ¿no? Así lo frasean los norteamericanos. Y posteriormente, ya en el siglo XX, con el advenimiento de la famosa sociedad de la información, empieza a haber una preocupación en cómo este derecho a la vida privada o este derecho a la privacidad se va materializando en un conjunto de información que tiene que ver y que incide directamente sobre lo que nosotros vamos revelando de nuestra vida privada, fundamentalmente materializada en datos personales, ¿no? Lo que voluntariamente nosotros exteriorizamos. Eso es importante. Esa palabra es utilizada a propósito, ¿no? Porque buena parte de todo el tema de protección de datos, de difusión de datos, de transferencia de datos, va a girar en torno a lo que tú voluntariamente permites a otros acceder o tratar en toda su gama, usar, transferir, ¿no? El tema de la voluntad es un tema importante, el tema del consentimiento es un tema importante. Pero como te decía, no es hasta el advenimiento de la sociedad de la información cuando ya tenemos un desarrollo importante. Esto de la sociedad de la información es importante y casa
ya con un entendimiento de la información que se crea a partir de datos, ¿no? Una información también que se transforma en conocimiento. Entonces esto es importante, tenemos datos, tenemos información y tenemos conocimiento. Todo este conjunto de elementos nos permite plantear una idea de sociedad muy distinta a la que había ocurrido anteriormente a las mitades del siglo XX, ¿no? Antes del mediados del siglo XX no se tenía toda esta cadena completa. Hablábamos de información o hablábamos de conocimiento, pero no teníamos una serie de eslabones que nos permitiera entender que todo este conocimiento, producto de esta información, pues tenía una génesis de datos, ¿no? De datos que se otorgaban, se daban, se usaban para generar información que produce conocimiento. Entonces, el tema de Internet, de la sociedad de información, de los nuevos desarrollos tecnológicos que se manejan a partir de datos, pues es como que el punto de arranque para tener una idea distinta de varios derechos, ¿no? Desde la vida privada se desdobla en una vida íntima, un derecho a la intimidad, la propia imagen constituye también un elemento de protección, como otros derechos como puede ser el derecho al honor o la honorabilidad o la reputación, como quieran llamarlo, y que permite que esta sociedad de la información nueva inmediatamente plantee un reto, ¿no? Todos los datos transformados en información, que a su vez se transforman en conocimiento, dirían algunos, tienen que ser del conocimiento público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta sociedad de la información avanza, crece, progresa solamente de esa manera. O sea, el conocimiento debe de ser público. Claro. El conocimiento como en abstracto. En principio sí. Suena lógico, porque ¿cómo podemos llegar a descubrir la verdad? Se plantean algunos teóricos por ahí del siglo XIX sin información. Desde el siglo XVIII se vienen haciendo estos planteamientos teóricos, ¿no? Sin información. Pues no, toda la información tiene que estar metida en esto que llamamos espacio público para que todos conozcamos, intercambiemos opiniones y descubramos la verdad. No es como que el gran objetivo de esto. Claro, este conocimiento que está hecho con información y que a su vez ahora lo tenemos claramente construido a partir de una serie de datos, pues nos plantea de inmediato la interrogante. ¿Realmente todo lo que conozcamos a partir de la información que tenemos tiene que ser público? Ahí quisiera hacerte dos preguntas. Primero, ¿el conocimiento es un derecho social? Okay. ¿Es necesario? O sea, para las sociedades tienen en su colectivo la capacidad para ejercer ese derecho, uno. Y dos, desde el punto de vista personal o de la persona humana, quiere decir que hasta que no aparece la tecnología no tenemos esos derechos o esas necesidades. Claro. Si me dices que en 1800, 1700, sí. 800, 900 se va desarrollando cierta protección y hasta finales de los 1800 sí. se da ya claramente una prevención para la protección de la privacidad, ¿quiere decir que antes no era relevante? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque me voy a remontar históricamente hasta el mundo helénico, ¿no? Para el mundo helénico no es relevante. Lo importante es la discusión pública. Lo que pasa en tu vida privada me tiene sin cuidado. No constituye un análisis o una metodología de estudio de lo que sucede en la vida privada de las personas. Es muy de ellos. Es muy de ellos, ¿no? Lo que interesa es el debate público. De hecho, para poder debatir en lo público, se dice en términos helénicos, hay que superar la esfera de lo privado. Es decir, cuando tú ya no te preocupas por tus necesidades existenciales como comer, dónde dormir, qué vestir, en ese momento estás habilitado para participar de lo público y tu humanidad en ese momento cobra sentido. Perdón que lo diga en estos términos, pero así es. Claro, porque ya en el debate público o tu participación en el debate público te colma, por decirlo de alguna manera, te colma como humano. Voy a tratar de no ser técnico con lo que te voy a decir. Los jodidos no cuentan. Yo te diría... porque no tienen esa capacidad de librarse de lo existencial, desde luego. Claro, por eso, por ejemplo, un esclavo en el mundo antiguo pues ni figura. Y no todos los libres participan del espacio también, y del debate público. Claro. Vuelvo a nuestro aquí y ahora. El mundo moderno, esta distinción para la participación en lo público la transforma. Y entonces, ahora por ley, como tú eres libre y eres igual, pues entonces participas en el debate público. Todos estamos llamados a participar en el debate público. Claro, pero es evidente
que no todos participamos de la misma forma en el debate público. Así es. E inmediatamente cuando tienes un sistema de representación como lo tenemos ahora en clave democrática, pues hacemos que muchos participen, pero muchos que a lo mejor no tienen ni idea de qué participar. Entonces, ¿cómo puedes participar? Pues meto cosas de mi vida privada. No es gratuito, por ejemplo, el advenimiento de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales de gente que la única forma que tiene para participar es el voto, pues ahora participa, entre comillas, diciendo lo que quiera a través de redes sociales, porque ahí de alguna u otra manera su participación para generar un tipo de conocimiento en una sociedad democrática se colma, ¿no? Es un igualador social. Las Es redes un igualador, sociales claro. le dan 146 caracteres para Bill Gates y 146 caracteres para quien sea. Claro, y eso hace que participes. Entonces, alguien que estaría llamado a no participar o a tener en democracia una participación que es el voto, pues ahora lo que haces es abrirle la puerta para que participe y diga lo que le venga en gana de los temas que le vengan en gana y como guste, ¿no? Y en el momento que quiera. Claro, esto tiene un riesgo, ¿no? La vida privada también ahí se mete. Entonces, la esfera de lo privado, de repente ahora la vemos con un gran protagonismo. Si tú haces una revisión de lo que se comenta en redes sociales, pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo, te darás cuenta que buena parte de lo que se habla tiene que ver con la vida privada, ¿no? Que antes quedaba totalmente excluida. Entonces, resulta que en el siglo XIX, bueno, a finales del XVII empieza a darse, en el XVIII muy marcado, empieza a generarse un debate sobre lo que debe ser público y no. Y entonces aparece una famosísima teoría que se llama la teoría del libre mercado de ideas. Y la teoría del libre mercado de ideas supone que todo lo que hablamos los seres humanos en clave democrática tiene que entrar al mercado, porque eso nos permite descubrir la verdad. Y ahí ya contesto a tu pregunta. ¿Todo conocimiento beneficia a la sociedad? Bueno, en principio, vertir todo este conocimiento o esta información, más que conocimiento, a la esfera de lo público nos permite a los seres humanos colmar una libertad informativa básica que hoy para todos es común, que es el derecho a la información, ¿no? El derecho a la información como brazo de la libertad de expresión permite que todos interactuemos en este espacio público en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para el descubrimiento de la verdad, ¿no? De otra forma, no puedo descubrir la verdad. Que tú opines en contra de lo que yo opino es fundamental para que yo descubra la verdad. Porque sin este intercambio de ideas yo no podría descubrir la verdad y posiblemente totemizaría un conocimiento que a lo mejor yo creo de la realidad, pero gracias a mi intercambio de ideas contigo, pues puedo descubrir que a lo mejor este tótem que tengo es inválido. El proceso de tesis, síntesis, claro, antítesis. Ayuda muchísimo. Que va construyendo. Claro. El problema es que, hablando en específico del acceso a la información, el acceso a la información se entiende como los derechos mínimos para que cualquier ciudadano en un país democrático tenga acceso a determinada información, normalmente o mayormente en posesión, de los entes públicos. De los entes públicos. En los mercados se regula de una manera distinta, es decir, la Bolsa Mexicana de Valores y tal, tienen un apartado de obligaciones. Todas aquellas empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de reflejar aquellos eventos que sean trascendentes y que los accionistas o aquellas personas que han comprado valores de una determinada empresa sepan qué está pasando con su empresa. Claro. Es el símil un poco de lo que se comentaba. Ahora, regresando un poco al tema estábamos justo en el límite entre lo privado y el derecho y la protección. O sea, sí. ¿Cómo hacemos nosotros qué pasa, digamos, en el modelo de devenir histórico para llegar a una necesidad tan clara de la protección de datos personales y de la privacidad de aquellos? Inmediatamente que se genera el mercado, pues se preguntan, oye, ¿realmente nos alcanza para hablar de todo? Y la segunda pregunta, ¿realmente toda la información tiene que ser del conocimiento de todos? Y ahí, de bote pronto, empiezan a aparecer algunas limitaciones. Ya a finales del siglo XIX, con este famosísimo trabajo que se hace en Estados Unidos sobre el derecho a la privacidad. El de Harvard Law Review. Exacto, el famosísimo Warren y Brandeis. Aparece una primera teoría que va a fundamentar todo lo que va a venir después en el siglo XX, que es las limitaciones a la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el conocimiento tiene que ser público. No toda la información tiene que ser pública. Si tú ves el esquema de las libertades informativas, te darás cuenta que inmediatamente la libertad de expresión se configura en términos democráticos amplísima.
Y esa amplitud de la libertad de expresión nos pueden suponer que podemos hablar de todo, que podemos decir de todo sin limitación alguna, y esto no es del todo correcto. En estas limitaciones nos aparece el tema de la protección de datos. Cuando tenemos conocimiento, información, datos, en donde hay que poner la limitación, pues a lo mejor es en la difusión de determinada información que no necesariamente tiene que llegar a lo público. Por ejemplo, cuando hablas de la vida privada de alguien. Es información, sí, pero no le corresponde a lo público. Claro, claro. Regresamos en unos minutos. Vamos a seguir platicando con el doctor Guillermo Tenorio. La verdad es que hay todavía muchas preguntas sobre la mesa y entre más platicamos, más preguntas. Esperamos que tengamos tiempo suficiente para poder contestarlas todas y si no, con su amabilidad lo podremos traer algún otro día para terminar de platicar sobre estos temas. Continuamos.